Dedicaremos este capítulo de nuevo al teatro, como continuación del que titulamos Máscaras en el anfiteatro y que precede al siguiente sobre el teatro, que hemos llamado La vida en un escenario. Sus límites temporales se extienden desde el Renacimiento hasta el periodo del Clasicismo. En su primera etapa, brilla el teatro español, que hemos caracterizado en las figuras de Lope de Vega, el Fénix de los Ingenios, genial y prolífico autor de comedias y dramas de las que hemos seleccionado Fuente Ovejuna y Calderón de la Barca, con una tragedia de gran relevancia y peso en el teatro mundial. La vida es sueño. Junto a ellos, otras de las cimas de la literatura universal, un dramaturgo que ha agotado los epítetos religiosos, la máxima expresión del teatro isabelino y probablemente el autor situado en la cima del Olimpo literario, William Shakespeare. Elegir una muestra de su obra excelsa es una tarea que me pareció imposible y por ello hemos contravenido el principio de caracterizar a cada autor con una sola de sus obras, comentando 6 de sus mejores tragedias: Romeo y Julieta, Julio César, Hamlet, Otelo, El Rey Lear y Macbeth. En el último periodo temporal de estos últimos capítulos, brillará en todo su esplendor el teatro francés del clasicismo, tanto en la tragedia como en la comedia. Revisaremos la obra de Pierre Corneille, El Cid, Jean Racine, Phèdre y Molière, Tartufo o El Impostor. Hoy en Crónica Lunares hablaremos de estas tragedias de William Shakespeare. Ya los teníamos programado desde hace algún par de semanas que, pues como la semana pasada que hablamos de Cervantes, cerramos esta literatura española con Cervantes, en esta ocasión empezaremos o aperturemos nuestro programa con estas tragedias. Y pues nada, como les digo, esto es Crónicas Lunares, yo soy Irving Sun, les agradezco mucho el tiempo que se toman para estar aquí con nosotros, para acompañarnos, para dejarnos sus mensajitos, para darles me gusta, para simplemente escucharnos. Les agradezco mucho este tiempo y pues nada, comenzamos, ¿les parece? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entramos tus oídos. Bienvenido. Tratar de sintetizar la vida y méritos de William Shakespeare en unos cuantos programas es una tarea imposible, así como ingrata. Por una parte, de su vida se desconoce más de lo que se sabe, y aún esto se basa más en suposiciones que en datos contrastados. Por otra, su talento y su valía son tales que nos encontramos ante el mayor poeta y dramaturgo de la historia. Así que hoy nos contentaremos con unos pocos datos con la esperanza, eso sí, de que sirvan para despertar esa grandiosa curiosidad. Se cree que William Shakespeare nació en Stamford-upon-Avon, en el sur de Inglaterra, el 23 de abril de 1564, y que murió el mismo día del año de 1616. Tercero de sus 8 hijos de un comerciante y primer varón. De su infancia y juventud casi no sabemos nada. Algunos testimonios inciden de su buena posición, pero otros hablan de que tuvo problemas económicos. Aunque sí hay constancia de que en 1582 se casó con la hija de un granjero, Anne Hathaway, con la que tuvo una hija y 2 mellizos. Pero hacia el año 1588, su vida dio un vuelco, afortunadamente para la humanidad.
Se cree que tuvo que huir de Stanford al ser sorprendido cazando ilegalmente. Abandonó a su familia y se marchó a Londres. Ahí desaparece su pista durante varios años y cuando volvemos a saber de él hacia el año de 1593, ya ha comenzado a destacar como dramaturgo y actor teatral y cuenta con el mecenazgo de una noble, el conde de Southampton. Shakespeare vivió en Londres hasta 1613, años en los que se convirtió en uno de los personajes más populares de la capital. Fueron tiempos de extraordinaria fecundidad como autor. Escribía en hojas sueltas, como entonces se acostumbraba, y los actores aprendían sus papeles directamente del original, sin tiempo de hacer ninguna copia. Cada obra se representaba como mucho 8 o 10 veces y después se pasaba a la siguiente. Shakespeare triunfó y se convirtió en copropietario de la compañía teatral Lord Chamberlain's Men, que después llamó King's Men. En 1613, un incendio destrozó el teatro de la compañía, The Glove, y el escritor decidió retirarse a su pueblo, cansado de la vida de la capital, y murió 3 años después. Shakespeare fue un autor prolífico, de abundantísima producción. Sobresalen especialmente sus tragedias, que muestran su extraordinaria capacidad de análisis del alma humana, como lo fue Hamlet, Romeo y Julieta, Otelo, El Rey Lear, Macbeth, La Tempestad, Antonio y Cleopatra, ¿qué más? Julio César o Timón de Atenas. También escribió novelas, Mucho ruido y pocas nueces, La fierecilla domada, El sueño de una noche de verano, El mercader de Venecia, Los dos hidalgos de Verona, Las alegres comadres de Windsor. Otras son obras históricas sobre los reyes de Inglaterra como Eduardo III, Enrique IV, Enrique V, Enrique VI, Ricardo II, Ricardo III y el rey Juan. Y se reconocen algunos libros de poesía, algunas poesías de él como Venus y Adonis, La violación de Lucrecia y algunos sonetos. Lo dicho, Shakespeare fue un autor prolífico y genial, dotado de una asombrosa capacidad de penetración. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí a continuación para recordarles a ustedes dónde nos pueden encontrar para dejarnos sus mensajes, para dejarnos sus correos o simplemente para que nos sigan o puedan compartir esto que hacemos con mucho gusto en todas las plataformas de podcast. Ahí nos pueden descargar, así como Crónica Lunares de Izun, con ese nombre. Y nos pueden dejar sus mensajes también en Facebook, en Instagram, en YouTube, en una de esas tres, y las separo a lo mejor de las otras plataformas de podcast, porque en estas es donde se pueden poner en contacto conmigo, con nosotros, y dejar ahí sus mensajitos de lo que pues se va haciendo aquí, sus recomendaciones. También nos vienen bien que nos recomienden los títulos que a ustedes les gustaría que tomáramos aquí. Ya tenemos una lista, una pequeña lista de cosas que vamos a ir haciendo cada programa que se presenta aquí de Lunae Dice, pero nunca está de más, de todos modos, tratar de tener un poquito más de abundancia sobre esto. Y pues nada, vamos a la pausa y continuamos con nuestros argumentos de las tragedias de este prolífico autor. Shakespeare era un animal de teatro, un autor y actor al que las tablas le fueron dando una experiencia que resultó fundamental para el perfeccionamiento de su pluma. Sus primeras obras, de carácter histórico, nos resultan todavía algo rígidas y un tanto amaneradas, pero a medida que pasan los años, su virtuosismo y su dominio de la escena alcanzaron cotas extraordinarias. Sus tragedias, lo más exquisito de su producción, son ya obras de madurez, repletas de aciertos escénicos, dominios del lenguaje y personajes inolvidables.
A continuación hablaremos de algunas de ellas. Por ejemplo, Romeo y Julieta, que fue escrita en el año 1595. La más renacentista de todas sus producciones y también la más popular, que se han hecho infinidad de películas. Narra el desesperado amor de dos jóvenes de dos familias, los Montesco y los Capuleto, separadas por una vieja enemistad. El amor que se profesan es tan fuerte que les conduce a la muerte, lo que provoca, paradójicamente, la reconciliación entre sus familias. Pasemos a otra obra extraordinaria, Julio César, hecha en el año de 1599. Es un drama histórico sobre rivalidades y odios políticos, un conflicto entre el honor, la amistad y el deber. Narra la conjura de un grupo de senadores contra el dictador romano Julio César, del que temen que, llevado por su ambición, pretenda convertirse en rey de Roma. La obra narra su asesinato y las consecuencias de que él se derivan, y que terminan con el suicidio de sus agresores, entre ellos su propio hijo, Bruto. Hamlet, escrita en 1601. Es probablemente su obra más universal. Trata sobre la venganza, la traición, la locura y la corrupción moral. Cuenta cómo al príncipe Hamlet se le aparece su padre, el difunto rey de Dinamarca, para acusar a su tío Claudio de haberle asesinado para casarse con la reina y convertirse a su vez en rey. Hamlet se siente tan inmerso en un mundo de engaños y falsedades y sumido en un estado de angustia e indecisión que planea llevar a cabo una sangrienta venganza. Vamos a otra. Otelo, el Moro de Venecia, hecha en el año 1604. Habla de los celos que siente el protagonista, un general del ejército de Venecia, ante las atenciones de que es objeto su esposa Desdemona. En realidad, esta es inocente, una marioneta del malvado lugarteniente de su marido, Yago, que planea llevar a Otelo al borde de la locura para destruir su carrera. Una de las más famosas también que se presentan en muchos teatros es El Rey Lear, escrita en el año 1605. Cuenta la historia de un rey que, llegada su ancianidad, decide dejar el reino a sus 3 hijas. Para decidir cuál es la más adecuada, la somete a una prueba, pero su buen juicio brilla por su ausencia. Rechaza a la mejor y elige a las peores. Y esta no se anda con pequeñeces y termina echando al viejo rey y dejándolo sin poder, sin criados, sin casa y finalmente sin la vida misma. Macbeth, hecha en el año 1606, nos narra la evolución psicológica de un buen hombre que, incitado por su mujer, sucumbe a la ambición y va degradándose hasta cometer actos de gran maldad para primero conseguir el trono de Escocia y después conservarlo. Vamos a dejarlos hasta aquí. Yo creo que en un programa futuro quizás pudiésemos hablar de las comedias, así resumidas cuentas realmente, porque es bien difícil tratar de tomar de tantas obras que hay. Es bien difícil y si pues, nos extendemos mucho en explicar cada una de ellas, pues no terminamos el programa. Vamos a hacer nuestra pausa y regresamos con nuestras claves de lectura. ¿Por qué ha alcanzado Shakespeare tanto éxito y por qué se ha convertido en el mejor dramaturgo de la historia? Es buena pregunta, ya que, como era de esperar, no tiene una sola respuesta. Gran parte del mérito de Shakespeare radica en su extraordinaria capacidad para captar las pasiones humanas. Sus personajes no solo están muy vivos, sino que ahondan en las contradicciones y las ansias eternas
del ser humano. Todas las grandes